Bendiciones para todos, queremos saludarles en este día. Es un día maravilloso porque tenemos la oportunidad de congregarnos alrededor de la palabra de Dios. Quiero saludar a todos los que se han conectado a esta transmisión y qué bueno poder llegar hasta sus hogares por este medio. Son medios que Dios nos da para nosotros poder acercarnos a cada uno de ustedes y poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Doy gracias a todo el equipo pastoral en cabeza del pastor Libardo y la pastora Noemí por esta oportunidad que nos dan de llevar la palabra del Señor. En estos tiempos hemos estado recibiendo la palabra que nos conforta, la palabra que nos da ánimo, pero por sobre todo la palabra que nos da dirección. Es una palabra que siempre en las Sagradas Escrituras buscará la dirección de cada uno de nosotros. Y en este día quiero transmitirles también el pensamiento de la palabra del Señor y quiero hablar de un elemento poderoso, de un elemento maravilloso que en el pueblo de Dios habita y del cual nosotros dependemos. Es el elemento que nos lleva a obtener grandes victorias, es el elemento que nos lleva a recibir gran bendición de parte de nuestro Dios. Así que quiero pedirle que allí en casa vamos a estar orando, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, pero por sobre todo que a través de su palabra nos hable y nos direccione. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos agradecerte, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por el alimento que cada día traes a nuestras vidas, ese alimento material, pero también el alimento espiritual que se expresa a través de tu palabra, Señor. Por eso te agradecemos en este día por tu favor y tu misericordia. Gracias porque, como dijo Josué, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y sabemos que lo seguirás haciendo en todo tiempo, en todo momento. Tu ayuda seguirá con cada uno de nosotros. Por eso hoy te pedimos que nos hables en medio de este precioso culto, de este precioso servicio, Señor. Háblanos como lo has hecho a través de la adoración, a través de la alabanza, Señor, pero continúa ministrándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hoy quiero, como les decía, hablar acerca de la fe, que es uno de los elementos poderosos que nosotros como hijos de Dios cada día practicamos y estamos allí llevándolo a nuestras vidas para que a través de él o de la fe podamos obtener grandes victorias. Y quiero leer un pasaje que se encuentra allí en el libro de Lucas, capítulo 18. El libro de Lucas, capítulo 18, a partir del verso 1, nos da una historia muy especial. Nos habla acerca de una viuda que tenía una necesidad y dice la palabra del Señor que durante mucho tiempo estuvo insistiendo ante un juez. Dice la Biblia que era injusto, que ni temía a Dios ni temía a hombre, y dice que tanta fue la persistencia de esta mujer que cuando ya el hombre sintió que su paciencia quizás se iba agotando, entonces él recapacitó y dijo: hagámosle a esta viuda justicia, no vaya y un día me saque la paciencia y pues actúe de una forma incorrecta. Pero es interesante que en el versículo 8, al final del versículo, el Señor enclava allí, por decirlo alguna palabra, coloca una frase muy interesante. Una frase que nos parece bastante particular, que pareciera salirse del tema, pareciera salirse del enfoque que venía trabajando hasta ese momento. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 8, la parte B, la parte final. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa última palabra, hallará fe en la tierra, en signo de interrogación, en signo de pregunta, nos parece bastante particular. Quizás usted se ha preguntado, bueno, el Señor, ¿por qué no dijo cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga en su segunda venida, que claramente lo está exponiendo, hallará obediencia en la tierra o hallará oración en la tierra, que es a lo que se refiere el pasaje? ¿Por qué habla de hallar fe en la tierra? Y la Biblia nos enseña entonces que la fe es la que mueve la obediencia, la fe es la que mueve la oración. Por eso el Señor lo destaca como un elemento importante para lo que es el desarrollo en la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Y esta palabra entonces en este día nos habla acerca de dos cosas bien interesantes. Número uno, la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Libardo durante muchos domingos nos ha estado hablando de las señales de los últimos tiempos, que
que son señales previas a la venida de nuestro Señor Jesús. Y hemos estado conociendo acerca de estas señales, y esta palabra nos reitera, nos recuerda la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Pero el Señor la concluye dando una frase, permítanme la expresión, casi que lapidaria. Él está diciendo: ¿será que va a haber fe en la tierra? Es una palabra bastante fuerte. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre la fe todavía estará en la tierra? Y pareciera que nos está hablando de que la fe es una especie en vía de extinción. Por eso en este día he querido titular el tema, el cual vamos a estar enseñándoles a cada uno de ustedes: la fe mueve montañas, no la dejes apagar. La fe mueve montañas, no la dejes apagar. Y es interesante entonces que cuando el Señor Jesús está hablando de fe, la está colocando en un plano, vuelvo y repito, de peligro de extinción. Él está diciendo: la fe en los últimos tiempos va a menguar. La fe en los últimos tiempos va a estar en peligro de acabarse, va a estar en peligro de apocarse. Y él entonces nos estaba hablando de estas características, que sería una de las cosas tremendas que sucederían en los últimos tiempos. Pero cuando estamos hablando de la fe, por lo general pensamos en los milagros, pensamos en la oración que hace milagros, pensamos en la oración de los hechos portentosos, pensamos en la oración de los prodigios sobrenaturales. Pero es interesante mirar que la fe tiene algunas aplicaciones, las cuales están hablando de la vida del creyente, y es lo que en este tiempo quisiera enseñar un poco. Y quiero que miremos la fe en tres aspectos: la fe como creencia, la fe como confianza y la fe como vivencia. Creencia, confianza, vivencia. Son las tres aplicaciones de la fe en la cual queremos hablar en este tiempo. Y cuando estamos hablando de la fe como creencia, estamos hablando del conjunto de normas, leyes y hechos en los cuales no estuvimos presentes, pero que hemos decidido adoptarlos o asumirlos como verdaderos. Y cuando estamos hablando de la vida espiritual, entonces estamos hablando de los relatos bíblicos, de las leyes que hay en la Biblia, en los cuales nosotros no estuvimos presentes en los hechos de la Biblia, ni estuvimos en la elaboración de las leyes, y aunque son para un contexto diferente y en épocas diferentes, nosotros, nuestra creencia, nuestra fe, nos ha llevado a asumirlos como verdaderos y adoptarlos como los principios de nuestra creencia. Por eso la palabra de Dios dice que por fe andamos, no por vista, dice la palabra de Dios, porque ellas son las que rigen nuestra creencia, es la fe. Pero también encontramos la fe como creencia, y cuando estamos hablando, como confianza, perdón, y cuando estamos hablando de la fe como confianza, estamos hablando del abandono de toda situación en las manos de alguien que tiene el poder para ayudarme. Estamos hablando entonces cuando nosotros estamos pasando por diversas circunstancias, no importa la situación, si es crítica o muy terrible, pero sabemos que estamos en las manos de alguien que tiene el poder, que tiene la capacidad de ayudarnos, de alguien que puede venir en nuestro apoyo, de alguien que tiene con qué hacerlo, y por eso entonces nosotros hemos depositado nuestra confianza en ese alguien. Por supuesto, para nosotros los hijos de Dios, ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos depositado nuestra confianza, en Él creemos y sabemos que Él tiene el poder para ayudarnos en toda necesidad y en todo tiempo. Pero también tenemos la fe como vivencia, y cuando estamos hablando de la fe como vivencia, entonces estamos hablando de las acciones y principios que me identifican como profesante de un camino o un pensamiento. Y es interesante que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces cuando estamos hablando de la vida cristiana, la fe también es la que nos lleva a tener un modelo de vida. La fe es nuestra vida práctica, la fe es nuestra vivencia. Entonces nosotros profesamos el cristianismo, es nuestra fe, es en lo que nosotros militamos. Nuestra fe son los caminos cristianos y vivimos y actuamos tal como dicen las Sagradas Escrituras y como nuestra fe lo profesa. Por lo tanto, esas aplicaciones a la fe nos enseñan que la fe tiene una connotación muy amplia. Entonces usted se preguntará o me preguntará y dirá: pastor, entonces ¿cuál de esas tres aplicaciones de la fe es la que está en peligro de extinción?
Y yo quisiera decirle que las tres características o las tres formas que hemos presentado la fe, las tres estamos en tiempos que pueden estar en peligro de extinción, y es cuando el Señor Jesucristo dice: y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿Por qué decimos esto? Estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos encontramos que son tiempos peligrosos, dicen las Sagradas Escrituras. Y como iglesia sabemos que hay dos tipos en los últimos tiempos, dos tipos de moveres. Unos que son los moveres maravillosos del Espíritu Santo, por los cuales hemos estado atravesando, y como iglesia hemos estado viviéndolos y estamos preparados para esos tiempos. Estamos preparados para el tiempo donde el Espíritu de Dios se mueve, donde hay sanidades, donde hay unción, donde hay olas de avivamiento, y estamos preparados para esos tiempos. Pero también estos últimos tiempos traen otro tipo de tiempo, otros tiempos del fin, y son tiempos peligrosos. Son tiempos como los que estamos viviendo. Son tiempos en los que quizás nosotros como iglesia estemos un poco, las iglesias un poco al estar pasando este tiempo de cuarentena, especialmente en nuestro país, las iglesias, algunas de ellas pueden estar pasando desorientación. Y cuando estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de los miembros en general. Esta ausencia de los templos, esta ausencia de estar delante de nuestros pastores, son tiempos peligrosos. De hecho, muchos quizás han abandonado algunas prácticas que hacen parte de su fe. Algunos quizás estos tiempos donde han perdido el contacto con el templo, ese alimento, esa espiritualidad que irradia el lugar donde nos congregamos, quizás le ha traído algunos momentos de desánimo. Quizás algunos han dejado de orar, quizás algunos han dejado de leer la palabra, quizás algunos han dejado de practicar aquellos principios bíblicos como el del dar, el de diezmar y ofrendar, porque no estamos en el templo y no tenemos entonces la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, son tiempos peligrosos porque nosotros podemos estar abandonando nuestros hábitos espirituales, podemos estar abandonando en estos tiempos en que hemos estado desprendidos de nuestros lugares de adoración, podemos estar abandonando nuestras prácticas que nos hacen o que nos identifican mejor como profesantes del camino de nuestro Señor. Quizás otros en medio de estas situaciones que hemos estado viviendo, quizás un poco apurados por la necesidad económica, quizás ya no oran por milagros, quizás ya no sienten que están delante de un Dios todopoderoso. Cuando veníamos al templo levantábamos las manos y cantábamos alabanzas declarando que Dios era todopoderoso, pero quizás en este tiempo vemos que a Dios la pandemia le quedó grande y podemos estar diciendo: bueno, el Dios que tengo no es tan poderoso. Entonces ya no oramos por milagros en la casa, ya no oramos por sanidad, ya no oramos por milagros económicos, y comenzamos como a sentir desespero, comenzamos como a sentir miedo de lo que va a venir, porque ya el Dios poderoso como que se nos está menguando. Eso significa que nuestra fe como creencia, como confianza, también entonces se está menguando. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de la fe en peligro de extinción, lo que Él está diciendo es que todos aquellos elementos de la fe, que todos aquellos, lo que es la confianza, lo que es la creencia, lo que es la vivencia, puede estar menguando en cada una de nuestras vidas en estos tiempos que son peligrosos. Podemos pensar que muy pronto vamos a tener la reapertura de los templos, podemos ya comenzar a orar y comenzar a pensar en ello, y es interesante nosotros como pastores saber con qué nos vamos a encontrar. Quizás vamos a tener muchos de nuestros hermanos fríos, por decirlo de alguna manera, o quizás algunos no volverán a la iglesia, se habrán difuminado, se habrán esparcido por allí y ya no estarán regresando a la iglesia. Entonces, por eso la Biblia nos dice que la fe en los últimos tiempos puede estar en peligro de extinción. Y en este tiempo yo he venido a traerle una palabra para que usted fortalezca su fe, para que usted no haga parte de esa estadística de la cual el Señor dijo: cuando venga quizás el Hijo del Hombre no hallará fe, pero cuando el Señor venga, y en estos tiempos en los que estamos viviendo, que el Señor nos mire y vea un cristiano con fe, vea una mujer de fe, vea un hombre de fe, vea una iglesia de fe, unos pastores, unos ministros, unos líderes, que su fe antes se ha fortalecido y ha crecido en medio de las circunstancias. Por eso quiero con ustedes que miremos
miremos a la luz de la palabra de Dios 2 puntos que quiero tratar. Número 1, cómo alimentar nuestra fe, el alimento de la fe. Y número 2, cómo ejercer la fe con poder, con autoridad, como la Biblia nos lo enseña. Así que quiero invitarle a que si usted quiere tomar nota, tome lo que eso le va a ayudar, le va a bendecir. En primer lugar, miremos el alimento de la fe. ¿Cómo podremos alimentar nuestra fe? ¿Cómo podremos fortalecerla? Que esa creencia que durante años hemos practicado, que esa confianza de la cual hemos dependido, que esa vivencia la cual le hemos mostrado al mundo, cada día se fortalezca y seamos cristianos arraigados en la palabra de nuestro Señor. En primer lugar, quiero mirar el cómo alimentar la fe. Y la Biblia nos enseña, número 1, que la fe se alimenta por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es interesante mirar que en el contexto hebreo, en el contexto del Antiguo Testamento, no existía la posibilidad de que todos tuviesen la escritura, de que todos tuviesen las leyes de Moisés o la ley de Moisés, que todos tuviesen los escritos de los profetas. Por lo tanto, la forma en que los patriarcas y los hombres de la casa extendían la fe era a través de la parte oral, era a través de la tradición oral. Ellos entonces comenzaban a recordar los hechos maravillosos por los cuales Dios los había hecho pasar. Y podemos imaginarnos entonces aquellos padres con sus hijos sentados allí, los hijos alrededor, los nietos, y ellos contándoles y diciendo: Dios ha hecho cosas tremendas en el pasado. Dios abrió el Mar Rojo, Dios nos sacó de Egipto con grandes pruebas, con grandes señales, abrió el Mar Rojo, Dios hizo que lloviera maná del cielo, Dios hizo brotar agua de las peñas, Dios hizo descender fuego del cielo, y le contaban la historia de manera oral a todas sus generaciones. Y la Biblia nos enseña que en el contexto hebreo, en el contexto judío, se levantaron muchas generaciones de fe. La fe judía es una fe poderosa, es una fe inamovible, es una fe que está arraigada allí en el espíritu, en el corazón, en la mente de las personas, porque es una fe que se forjó a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es el alimento de la fe, es el alimento de la fe. Y yo quiero decirles que nosotros tenemos la oportunidad de también fortalecer nuestra fe a través de la palabra. Hoy todos tenemos la facilidad de acceder a la palabra. La tenemos escrita, la tenemos en audio, la tenemos en el celular, la tenemos en el computador, la tenemos en la tablet, la tenemos en el libro. Tenemos todas las formas de acceder a la palabra de Dios y hacer que nuestra fe se alimente, que nuestra fe crezca. Recuerden lo que les decía hace un momento, que la creencia es cuando nosotros entonces damos por cierto aquellos hechos en los cuales no estuvimos presentes, pero los hemos adoptado como una verdad. Así que es importante mirar entonces cómo la fe hace parte de nosotros tener esa creencia. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros la escuchamos, estamos fortaleciendo nuestra fe. Estamos alimentando nuestra fe. Crean las promesas de Dios, crean lo que dice las Sagradas Escrituras, y ello alimentará las promesas alimentarán su fe. Lo segundo con lo cual alimentamos la fe, como dice las Sagradas Escrituras, es con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas atrás estábamos celebrando la Semana Santa y recordamos cómo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y recordamos ese hecho con alegría, con asombro, pero más asombroso aún que ello es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que la resurrección de Jesús alimenta y fortalece nuestra fe. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:17, dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe nos sirve y somos dignos de lástima. Dice, pero como Jesús resucitó, nosotros entonces cada día nuestra esperanza
crece, nuestra alegría crece, nuestras expectativas crecen, porque sabemos que Jesús ha resucitado. Y por lo tanto, como Él resucitó, debemos pensar que Él también resucitará nuestros cuerpos mortales, que Jesús también resucitará nuestros sueños, resucitará nuestra familia, resucitará nuestra economía, resucitará todo, porque aquel que es poderoso para levantarse de la tumba, también es poderoso para resucitar todo lo que en nosotros haya muerto. Por lo tanto, cuando nosotros vamos y recordamos ese hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso alimenta nuestra fe. Nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe se va alimentando de la poderosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, alimentamos la fe con la amistad o por la amistad con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña que el don del Espíritu Santo trae fe. Uno de los dones del Espíritu Santo es la fe, esa fe sobrenatural. Pero también la Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu Santo, la fe hace parte de ese fruto. Es esa fe como fruto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos amistad con el Espíritu de Dios, nuestra fe se está alimentando, nuestra fe se está fortaleciendo. Es importante este tiempo en el que hemos estado viviendo, es importante cultivar la amistad con el Espíritu de Dios. Es importante entonces nosotros poder acercarnos a Él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esa amistad con el Espíritu de Dios, Él va a estar motivándonos a que nosotros podamos seguir practicando todos aquellos elementos que hacen parte de nuestra creencia. Cuando el Espíritu de Dios está allí en nuestra vida, tenemos esa amistad, Él va a estar allí motivándonos para que nosotros entonces podamos ejercer esa fe maravillosa y nuestra fe se mantenga fortalecida. Si nosotros practicamos estos tres pasos, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y cada día estamos recordando la resurrección de Jesús, si a diario tenemos amistad con el Espíritu Santo, déjeme decirle que su fe no va a flaquear. No importa el tiempo que esté pasando, no importa el momento, la situación, pero su fe permanecerá firme, porque estos 3 elementos le van a alimentar la fe. Estos 3 elementos harán que su fe cada día sea vigorosa, Y después que alimentamos nuestra fe, entonces podremos ejercerla. Una fe alimentada es una fe que se ejerce y es una fe entonces que dará fruto, que traerá resultados poderosos, que traerá resultados de los cuales nosotros cada día podremos estar satisfechos, bendecidos, porque lo que busca la fe en la vida del creyente es precisamente eso, conducirlo a aquellos momentos de victoria y de poder. Y quiero hablarle acerca en segundo lugar, de cómo ejercer la fe. Ejercer la fe de manera poderosa, con autoridad, tiene secretos y es lo que quiero enseñarle en esta hora. Esos secretos que lo llevan a ejercer la fe, pero esa fe que no es una fe rutinaria, que no es una fe solamente de decirla, sino que es una fe que logra resultados. Así que quiero invitarle que usted se prepare para que juntos podamos aprender estos secretos de la fe. Quiero decirles que el Señor nos enseña que para nosotros encontrar ese éxito en la fe, debemos ejercerla de la siguiente manera. Y quiero hablarle de unas 3 o 4 cosas al respecto. Número 1, para nosotros ejercer la fe, lo primero que debemos es creer que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, desde el versículo 35 en adelante, 34, el Señor tiene un diálogo con María, la Virgen María, y el Señor le habla acerca de la concepción del Salvador, le habla acerca de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor entonces comienza a decirle que ella iba a tener un hijo y que ese hijo sería el Salvador del mundo. Y ella entonces comienza a preguntar que cómo sería ello, pues ella no había tenido relaciones con un hombre y por lo tanto ella lo veía como muy difícil. Pero el Señor, el ángel que en ese momento le estaba hablando, le dice: María, va a venir sobre ti el Espíritu Santo, hará sombra sobre ti, y quiero recordarte que aunque tu mente no lo puedas
captar, pero nada hay imposible para Dios. Y ese es un principio que nosotros tenemos que creer, que nosotros tenemos que adoptar, que nada hay imposible para Dios, que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, que cuando el hombre llega a su límite, ahí es donde Dios entra en acción. Cuando el hombre ya dice no puedo, es cuando Dios entonces toma la posta, es cuando Dios dice aquí entro yo, aquí es el lugar o aquí es el momento en que yo tomo la circunstancia que estará golpeando su vida. Quizás usted está pasando por un momento muy difícil en su salud, quizás incluso habrá un cuadro médico muy negativo, el cual usted cree que es imposible que venga la sanidad, que venga la recuperación. Pues yo quiero decirles el momento propicio para que usted crea que lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Quizás usted está pensando en su futuro económico en estos tiempos, estará angustiado, angustiada, pensando que ya es el acabose de su economía, pensando que ya es el acabose del negocio, pensando que es imposible poderse recuperar. Pues yo quiero decirle que es el momento en el que Dios toma acción y le dice nada es imposible para Él, nada es imposible para el Señor. Si Dios pudo abrir el mar rojo, si Dios pudo hacer que del fuego descendiese, que del cielo descendiese fuego, si Dios pudo resucitar de entre los muertos, eso nos indica que nada hay imposible para Dios. Y por muy grande que sea su problema, su necesidad, por muy grande que este tiempo que estamos viviendo haya traído crisis, generen crisis, yo quiero decirle, nada hay imposible para Dios. Eso nos llevará a orar nuevamente por cosas grandes, nos llevará a orar nuevamente por los enfermos, nos llevará a orar nuevamente por nuestra economía, y su negocio quizás estará cerrado, pero usted está orando diciendo cuando yo abra mi negocio va a prosperar, incluso más de lo que era antes, mi negocio va a ser mejor, porque nada hay imposible para Dios. El segundo secreto de la fe para poderla ejercer con autoridad y poder es lo que dice la palabra de Dios, es saber que Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Mateo 28:18, el Señor se presenta a los discípulos y le dice a los discípulos, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Jesús tiene autoridad sobre todo. La Biblia nos enseña que cuando Él estuvo ejerciendo el ministerio terrenal aquí entre los hombres, dice la Biblia que Jesús tuvo autoridad sobre la enfermedad y muchos enfermos eran sanos. La Biblia nos dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo autoridad sobre los demonios. Y dice la Biblia que los demonios huían, los oprimidos eran libres. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo autoridad sobre la naturaleza. La naturaleza le obedecía porque Jesús tenía autoridad sobre todo. Aún sobre la misma muerte, Jesús tenía o tiene autoridad. Y cuando estamos entonces diciéndole en este día que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, es decirle, Jesús tiene autoridad sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Para muchos, este es un problema que se le fue de las manos a Dios, se le fue de las manos al Señor, o que ha levantado el diablo y que entonces a Dios le quedó grande. Pero yo quiero decirles, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y detrás de cada evento que el Señor permite hay un propósito poderoso. Así que yo quiero invitarle a que usted siga ejerciendo la fe, que su fe no mengue, que su fe no desfallezca, sino que antes crezca. Pedro era un hombre tremendo, y dice la Biblia que un día entonces estuvo pescando y que no consiguió no consiguió nada. Dice la Biblia que estuvo tratando de pescar toda la noche y no consiguió nada. Pero cuando ya el Señor, después de haber pasado un buen rato del otro día, lo invitó a volver al lago a pescar, Pedro sabía que no tenía muchas esperanzas basado en la humanidad de él, pero por eso dijo, yo sé que el que está conmigo tiene autoridad sobre todas las cosas. Y por eso Pedro dice, Señor, voy a echar la red, pero la voy a echar en tu palabra, voy a echarla en tu palabra porque sé que tienes autoridad sobre todas las cosas. Y Pedro entonces logró una pesca tremenda, porque Jesús tiene autoridad sobre todo. Yo quiero invitarle para que usted allí en casa lo recuerde, al Jesús que usted sigue,
Al Jesús que usted adora, al Jesús al que usted conoce, es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Número 3, estamos hablando de los secretos que nos llevan a ejercer la fe con poder. Lo tercero es no dudar. Santiago capítulo 1 versículo 6 nos enseña que cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros oramos, debemos hacerlo creyendo sin dudar, no dudando, teniendo fe en aquel que lo va a hacer. Nosotros no lo vamos a hacer, es Dios el que lo va a hacer. Por lo tanto no debemos dudar, dice la palabra de Dios. El que duda, dice la Biblia, es semejante a las ondas del mar que van de aquí para allá, de allá para acá, o es como el tamo que pasa el viento y lo lleva a un lugar y a otro. Es una persona inestable. Por eso yo quiero decirles que nosotros tenemos la confianza de que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, que durante tanto tiempo se ha congregado en este lugar, aquí en la iglesia de Neiva Centro, o que quizás está llegando a los pies del Señor, yo sé que usted es un hombre, una mujer que tiene su fe cimentada en la palabra, que tiene su fe cimentada en Dios y que no tiene dudas, que todo esto pasará y que Dios sigue siendo Dios y que seguiremos entonces disfrutando de la bendición de Dios. Por lo tanto, cuando usted ore al Señor, cuando usted le pida a Dios, hágalo con fe. No deje que la duda comience a entrar en su corazón y mengüe lo que Dios quiere hacer en su vida. Así que Dios nos está llamando a que nosotros cada día le busquemos con fe. Número 4, cuando estamos hablando entonces acerca de fortalecer nuestra fe y de ejercerla, entonces el número 4 es no sobredimensionar las circunstancias adversas. Por lo general encontramos que cuando estamos en momentos difíciles, esas circunstancias adversas parece que crecieran más de lo normal. Se ven unos gigantes tremendos, pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros vamos a ejercer esa fe poderosa, lo que tenemos que hacer es no sobredimensionar, no mirar con tanta importancia las cosas que hay a nuestro alrededor que son negativas, aquellas cosas que son contrarias a lo que nuestra fe quiere lograr. Quiero recordarles la historia de Abraham. La Biblia habla de Abraham, que era un hombre que recibió una promesa del Señor. Y dice la Biblia que la recibió siendo ya de una edad avanzada y que los años pasaban, dice la Biblia, que los años pasaban y este hombre se iba envejeciendo más y la promesa no llegaba. Pareciera que los momentos adversos lo rodeaban para que él flaqueara, para que él dudara, pero dice la Biblia que él no dudó. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de su matriz, de la matriz de Sara, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dice la Biblia, en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es interesante que estamos viviendo tiempos que son adversos y que cuando nosotros miramos los tiempos a nuestro alrededor, la situación que está pasando a nuestro alrededor, pues son momentos adversos que si nosotros ponemos la mira en esos tiempos, pues nuestra fe va a flaquear. La palabra crisis en China, yo sé que ustedes ya lo han escuchado, está compuesta por dos formas caligráficas que nos hablan de lo que para los chinos consideran como la crisis. Una de esa palabra, parte de esa palabra, que es la parte crítica, dice que la crisis es un peligro mortal, pero el otro símbolo caligráfico habla de que es una oportunidad única. Es una amenaza o es un peligro mortal y también es una oportunidad única, según la palabra compuesta por dos símbolos caligráficos chinos. Pues bien, yo quiero decirles que eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos pensar. Estamos pasando en un tiempo donde hay un peligro mortal.
Estamos atravesando por un tiempo donde hay un peligro mortal, pero también nosotros debemos verlo como una oportunidad única. Quizás este tiempo ha sido una oportunidad única para que usted se reencuentre con su familia. Ha sido un tiempo donde usted ha podido disfrutar de los suyos, donde ha compartido mucho tiempo con ellos allí en el hogar. Es un tiempo, también es una oportunidad única donde hemos podido pasar más tiempo con Dios, donde hemos podido pasar con la lectura. Es una oportunidad única para reinventarnos aún nosotros en nuestra vida profesional, en lo que hacemos. Son oportunidades únicas. Podemos quedarnos llorando, pensar que es un peligro mortal en el que estamos pasando, o podemos pensar que es una oportunidad única y podemos aprovecharlo. Imagínense que cada año que pasaba en la vida de Abraham decía: eso es un peligro mortal porque me estoy envejeciendo más y la promesa no viene. Pudiera ponerse a mirar ello, pero lo que Abraham veía era la promesa, ya a la distancia, y él se alimentaba la fe y se alegraba diciendo: voy a ser padre, voy a tener un bebé en mis brazos, voy a tener carne de mi carne, sangre de mi sangre, lo voy a tener en mis brazos. Y eso él cada vez lo fortalecía. Él veía que la crisis estaba a su alrededor, pero él veía una oportunidad única. Y yo quiero invitarle para que en este tiempo, en que hemos estado pasando y el que quizás seguiremos pasando por unos días, usted diga: esta es una oportunidad única para nosotros poder salir adelante. Qué bueno que nosotros podamos aprovecharlo. Y lo último que quiero decirle, que nos lleva a nosotros a ejercer la fe con poder y con autoridad, es crecer en fe. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Es interesante que los discípulos se le presentan al Señor y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, queremos crecer en fe, porque ellos sabían que la fe es un elemento poderoso, es un elemento que los lleva a la victoria. Por lo tanto, yo quiero invitarle que en esta hora usted también se levante en oración, y aunque el Señor en su palabra dijo que en los últimos tiempos la fe iba a menguar y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, pero usted dígale: Señor, aumenta mi fe, ayúdame a crecer en fe, ayúdame a crecer en fe, y yo sé que usted va a ver una vida de victoria y de bendición. Quiero concluir diciéndole tres cosas bien importantes. Quiero llevarlo a que usted medite acerca de la fe. Número uno, no olvide que la fe mueve montañas. La Biblia nos dice que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza, podemos decirle a la montaña que se mueva y esa montaña se moverá. Si usted es un hombre, una mujer de fe, yo no sé qué montaña estará atravesándose allí en su camino, pero lo que sí sé es que usted puede hacer que esa montaña se mueva. Usted puede hacer, a través de esa fe fortalecida en nuestro Señor, hacer que esa montaña se corra de allí y usted seguir su paso, su camino de victoria y de bendición. Número dos, quiero decirle que la fe apaga todo dardo de fuego diabólico. La Biblia nos enseña en Efesios 6:16, dice que debemos tomar el escudo de la fe, por sobre todo tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. Así que en estos tiempos quizás el enemigo quiera levantarse sobre su vida, quiere levantarse en su casa, en su hogar, pues es el tiempo en que usted levante el escudo de la fe, y todo dardo de fuego que el maligno lance sobre su vida no hará eco en usted, es decir, será apagado por el poder de la fe. Y termino diciéndole que la fe hace que usted camine sobre las tormentas, sobre las olas, sobre las tempestades. La fe lo lleva a caminar por encima de las circunstancias adversas. En Mateo capítulo 22, versículo 14, nos presenta la historia de la tempestad que se levanta cuando los discípulos estaban allí en el lago de Genesaret. Y dice la palabra del Señor entonces que Pedro, cuando vio al Señor caminando sobre las olas, también se animó a caminar sobre ellas en medio de una tempestad muy fuerte. Él no estaba en un momento de quietud, el mar no estaba en un momento de quietud, en un momento de solaz, no. Dice la Biblia que había una tempestad muy fuerte, que ellos pensaban quizás que iban a perecer, pero Pedro en medio de esa tempestad dijo: yo quiero caminar sobre las olas, y tuvo un arranque de fe, un arranque de esa fe sobrenatural, de esa fe descomunal de la cual yo le estoy invitando a que usted cada día albergue en su corazón, y dice la Biblia que esto lo llevó a caminar sobre las olas, esas olas en medio de esa tempestad terrible. Pues bien, cuando nosotros cuidamos nuestra fe,
cuando nosotros la alimentamos, como lo hemos dicho en este día, cuando nosotros la ejercemos, también vamos a caminar por las tempestades, por las olas de problemas, por las circunstancias adversas por las cuales hemos atravesado. Yo quiero decirle en esta tarde, no morirás, sino que vivirás, para que cuentes las maravillas del Dios Todopoderoso. Y quiero invitarle a que usted cada día se fortalezca en fe y le diga: Señor, aquí está mi vida y yo sé que vamos a conquistar grandes victorias, grandes bendiciones. Quiero invitarle a que oremos juntos. Quiero invitarle a que le demos gracias a Dios en este día y que le digamos: Señor, auméntame mi fe. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a que mi fe crezca, que en este tiempo, Señor, mi creencia sea más arraigada en tus caminos, que en este tiempo mi confianza, Señor, se fortalezca en ti, que en este tiempo mi vida, Señor, sea un modelo espiritual para todos aquellos que están a mi alrededor. Que la fe en todas sus maneras, en todas sus dimensiones, crezca en mi vida y que se vuelva fuerte. Vamos a orar juntos. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y creemos, Señor, que aunque habrá un remanente quizás pequeño, Señor, comparado con toda la humanidad, pero habrá un remanente de una fe que se ha fortalecido, de una fe que se ha forjado aún en medio de las circunstancias adversas, Señor. Oro y te doy gracias por aquellos que han estado pasando este tiempo, Señor, que han estado pasando momentos críticos, Señor, quizás en su economía, también en su salud, en su vida emocional. Señor, han estado pasando momentos muy fuertes, pero su fe ha estado fortaleciéndose porque han estado alimentándose en la palabra de Dios. Y oro por aquellos que quizás, Señor, aún su fe se ha estado debilitando. Y te pido ahora que en el nombre de Jesús la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea sobre cada uno de ellos y esa fe comience a crecer. Dígale: Señor, aumenta mi fe. Si usted es un hombre, una mujer que siente que su fe se ha debilitado, que siente que no tiene deseos de orar, que no tiene deseos de cantarle al Señor, de leer su palabra, dígale: Señor, aumenta mi fe, Señor. Si usted es un hombre, una mujer que ha dejado de orar pidiendo hechos poderosos del Señor, que ha dejado de orar por los enfermos, que ha dejado de orar creyendo que Dios puede traer bendición, levántese en fe en esta hora y declárelo. Dígale: Señor, yo creo que tú harás grandes cosas en mi familia, yo creo que tú harás grandes cosas en mi negocio, en mi economía, Señor. Tú nos guardarás de todo peligro, de todo mal, Señor. Tú estarás con cada uno de nosotros. Nos levantamos en fe en el nombre de Jesús. Nos levantamos en fe ahora en el nombre de Jesús. Padre, oro por aquellos que en sus casas están enfermos, Señor. Oro con fe, declarando sanidad en cada uno de ellos, Señor. Oro declarando la sanidad divina, declarando que la mano de Dios se mueve sobre ellos y que ahora mismo estos hombres y mujeres de fe se levantan en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se levantan en victoria. Oro por aquellos que están desesperanzados, que están tristes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la visitación tuya, Señor, ahora se manifieste sobre ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, y nos levantamos en fe también para apagar todo dardo de fuego del maligno que quiera venir a dañar, nuestras vidas, nuestras familias, que quiera venir a dañar nuestra fe. Quizás el enemigo ha venido agudizando momentos de crisis en nuestra vida, pero ahora nos levantamos contra toda obra del enemigo para que todo dardo de fuego se apague en el escudo de la fe. Gracias, eterno Señor. Hoy, Señor, vemos que estamos atravesando por una situación que para el mundo es una amenaza mortal, es un peligro mortal, pero nosotros como hijos de Dios con fe nos levantamos para ver una oportunidad única, Señor, que la vamos a aprovechar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias te damos, te adoramos, te bendecimos. Oro, Señor, declarando los cielos abiertos sobre cada familia, Señor, aquí en la iglesia, declarando, Señor, tu bendición sobre sus generaciones, sobre todos aquellos, Señor, en los cuales han creído en tu palabra. Señor, bendecimos a los amigos que se han conectado también. Oramos para que en ellos surja esa fe que los lleve a creer en lo que dice tu palabra, que los lleve, Señor, a recibir tu presencia maravillosa. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
quiero invitarle a que cada día nosotros podamos crecer en fe y podamos seguir nuestro camino de bendición allí con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes allí en sus casas. Bendiciones para todos.